¿Qué tal estáis? Bienvenidos, gente, una semana más, un martes más al stream de Neutral. Estamos hoy a día martes. Ya sabéis que los martes hablamos de cosas estadounidenses. Generalmente el vídeo que he hecho para Solo en América, que es la sección que hacemos todas las semanas sobre algún tema interesante de Estados Unidos que hace excepcional a este país. Y yo creo que hoy es especialmente adecuado hacer un vídeo de la excepcionalidad estadounidense porque son el único país de la OCDE y el único país junto a Papúa Nueva Guinea de todo el mundo que no tienen la baja por maternidad-paternidad asegurada a nivel federal en la legislación. Y eso pues es bastante what the fuck. O sea, what the fuck. En Estados Unidos, o sea, ¿qué opináis? Decidlo abiertamente, o sea, quiero escuchar vuestras opiniones más viscerales. Si tenéis que usar tacos, usadlos. Pero ¿qué opináis del hecho de que en Estados Unidos no exista la baja por enfermedad remunerada? Que tú, si tienes una enfermedad grave o te da un chungo patatús una semana y te dejas de ir al trabajo, que eso pueda, o sea, no esté protegido a nivel federal. ¿Qué opiniones os debe esto? No. Algoritmo 1983 dice: la baja por maternidad existe, pero es muy baja. Y no es más alta porque Estados Unidos vive solo y para el dinero son los egoístas. Eso no es verdad. La baja por maternidad no existe a nivel federal. Solo remunerada, ojo. Solo existe la baja por maternidad no remunerada. A 12 semanas. Es decir, tú te puedes dar de baja por maternidad y te protegen el trabajo, ¿vale? Pero solo durante 12 semanas. Y con un montón de excepciones distintas. De hecho, las vamos a ver. Ahora vamos a comentar primero eso porque ahora que lo saco a colación algoritmo, me parece interesante analizarlo. Porque yo lo estuve leyendo y no daba crédito. Family Leave Act y Family and... ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, Family and Health Act. Family and Medical Leave Act. Eso es. Y vámonos a Wikipedia. O sea, atentos. Vamos a verlo. Esta es la ley que se aprobó en el año 1993 por la administración de Bill Clinton. Acababa de ganar las elecciones y fue una de las primeras cosas que hizo, lo cual me parece estupendo. Pero, vale. Tiene que ser, atentos, para ser elegible para la baja por maternidad bajo el FMLA, que por cierto, podría ser para cuidar de un familiar enfermo, para que tú estás pasando tu propia enfermedad o whatever, dice, un empleado tiene que haber trabajado para ese empleador al menos 12 meses, haber trabajado al menos 1.250 horas a lo largo de los últimos 12 meses y trabajar para un empleador con al menos 50 empleados en un radio de 75 millas. What? Es decir, que si Amazon, por ejemplo, tuviera 49 empleados repartidos por todo Estados Unidos, pero siempre haya 49 en un radio de menos de 75 millas, ¿me estás diciendo que un trabajador de esa empresa que tiene potencialmente miles de trabajadores en todo Estados Unidos no puede tener acceso a la baja familiar no remunerada de 12 semanas, que es una puta mierda? Perdón por el taco. What the fuck. Entonces, este es solo un ejemplo de lo absurdo que son las protecciones a nivel del estado de bienestar en Estados Unidos. Y lo que le hace excepcional con respecto al resto del mundo. O sea, esto no es una cuestión, y por eso decía yo en Twitter que voy a despotricar, esto no es una cuestión de que sea excepcional para buenas. O sea, si en ningún otro país del mundo, salvo Papúa Nueva Guinea, este maldito país no ha habilitado la baja de paternidad, de maternidad familiar, de enfermedad remunerada, igual es porque están un poco tocados de la cabeza. Pregunto, ¿no? ¿O qué? ¿O vamos a seguir rindiendo pleitesía a los estadounidenses? Es que o sea, no sé.
No sé. O sea, y la gente que me lo defiende en Twitch es como, no, que cada uno, que cada las empresas tomen la libertad de hacer lo que quieran y que los empleados elijan dónde trabajar. Que para eso tienen un, ¿cómo se dice? Un desempleo, una tasa de desempleo del 5%. ¿Tú crees que la gente que cobra menos de $50.000 al año, que en Estados Unidos, por cierto, no es tanto, tiene opciones de decidir en qué trabajo quiere trabajar? ¿Tú crees que eso es así? Pregunto. Y es que me hace mucha gracia, porque además luego veías las encuestas, perdón, los estudios del Departamento de Estadísticas Laborales, que es una agencia federal, ¿vale? O sea que los datos no son precisamente partidistas. Y a las conclusiones a las que llegaba es que al final las empresas que tienen muchos empleados, que tienen empleados con mucho poder adquisitivo, es decir, que cobran por encima, que tienen un nivel educativo muy alto, ahí sí que o sea, es más dado a que esa empresa ofrezca la baja por maternidad o la baja por paternidad remunerada o la baja por enfermedad remunerada. Pero porque están en un entorno hipercompetitivo en el que tienes que luchar para tener a los mejores de los mejores para poder llegar a ser la mejor empresa de todas. Quiero decir, Google, Apple, Netflix, Facebook, Snapchat, Twitter se pegan de leches por tener a los mejores ingenieros, programadores, diseñadores, lo que sea. Quieren tener a los mejores. Y para tener a los mejores, esto no solo se aplica a las grandes de la tecnología, no solo son las Big Tech. Esto se aplica a todos los sectores de Estados Unidos, donde, como digo, el sector laboral es hipercompetitivo en las altas esferas. Ahora, cuando tú te vas para abajo y coges la parte más inferior de la gente que, a nivel de recursos o a nivel educacional, ahí es cuando la cosa se complica más. Porque la seguridad laboral es menor, la cantidad de horas que tienes que trabajar para tener un sueldo digno es mayor, por tanto, vives con más presión, vives más agobiado, tienes más problemas para llegar a fin de mes y para mantener a tu familia. Entonces, todo lo que tenga que ver con pedirle cosas a tu empleador va a ser mucho más complicado. Y este es el gran problema de la baja no remunerada para la gente que no tiene recursos. Es un marrón. Es un marrón. Hay mucha gente, tal y como vimos en la pandemia, si no hacías gratuito el tratamiento por COVID-19, la gente no iba a seguir yendo a trabajar, estando enferma. Si tú les remunerabas la baja por enfermedad y se sentían mal, tenían un catarro, que podía ser COVID, se quedaban en casa. Pero si no, si tenían que seguir poniendo un plato encima de la mesa, por supuesto iban a seguir trabajando. Y por tanto contagiando el virus como como hemos hecho durante décadas cuando teníamos una gripe o un resfriado tonto, que nos daba igual pegárselo al resto porque éramos así. En la Cámara de Comercio de España en Nueva York, la baja maternal era sin retribuir. ¿What? ¿Eso es verdad? Es que Has hecho una pregunta que no eres consciente de lo fuerte que es, porque es que, o sea, ha pasado justo algo hoy con eso. A ver. Es que tengo una amiga que ha empezado a currar allí. Justo hoy. Me parece absolutamente flipante que le hayas mencionado, porque es que ha empezado hoy. Joder, macho, qué bueno tú. La primera vez que fui al médico, la mujer de la recepción cogió mi tarjeta de la aseguradora y gritó: "Congratulations, you're fully covered". Que significa felicidades, estás cubierto completamente, ¿no? Que te cubre, tu seguro médico te cubre todo lo que quieras. A mí me pasó igual, ¿eh? Ahora estoy cubierto para todo y, no sé cuántas veces llevo yendo al centro médico, que como hay algún error, luego con el seguro me va a llegar una carta a casa que va a ser una buena torta la que me voy a llevar. Anyway, como íbamos diciendo, las protecciones para la gente con menos recursos al final son un desastre, ¿no? Y esto lo remarcaba bastante bien una persona que igual a algunos nos cae demasiado bien, a ver si lo encuentro porque lo tenía abierto por aquí, que es Melinda Gates. Melinda Gates escribió un artículo bastante guay creo que era para la revista Time, que lo vi el otro día. ¿Dónde demonios lo he dejado, tío? Aquí está. Tenía datos bastante guays que también ha ido cogiendo de otros columnistas y de los lobbies progresistas que defienden la baja remunerada. Pero bueno, en este caso, a ver, yo creo que aquí lo tenemos bastante claro, ¿vale? No vamos a hacernos los tontos.
tenemos el contexto que tenemos. Muchos de los que estáis aquí, ya sea que estáis en países latinoamericanos o que vivís en España o en Europa, que habéis crecido en esos países, habéis crecido sabiendo lo que es una baja remunerada de maternidad, de enfermedad, de lo que sea. Entonces, no vamos a hacer el tonto. Los buenos somos nosotros y los malos son los que no quieren la baja por paternidad. Ya está, o sea, es así de fácil. Aquí no vamos a andarnos con chiquitas. Si crees que los malos son los que defienden la baja por paternidad, maternidad, bueno, pues dilo en el chat, te aplaudimos, te invitamos a que sigas con nosotros, pero a que te calles. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, no, en realidad puedes seguir hablando, ¿no? Pero, o sea, what the fuck. A ver, ¿dónde estaba el artículo? Ahí la parte del artículo que me gustaba. Bueno, este es tremendo, porque estas ya son las estadísticas del Departamento el Departamento de Estadísticas Laborales. Entonces aquí, por ejemplo, si te venías a ver la media de horas al día que gastan, que invierten mujeres y hombres en tareas, pues ya sean personales, tareas del hogar, whatever, se veía claramente la diferencia aquí. ¿Veis aquí esto de aquí? Es housework, trabajo en casa. Limpieza interior, la lavadora, arreglar, pues eso, ordenar la comida y todo eso. Mira, 0,01, 0,03, 0,09 los hombres, 0,26 las mujeres, 0,17 los hombres, 0,44 las mujeres, 0,27 los hombres, 0,78 las mujeres. Preparar la comida, 0,33 los hombres, casi el doble las mujeres. Limpiar la cocina, 0,06 los hombres, 0,19 las mujeres. Bueno, el jardín, por ejemplo, se lo quedan los hombres. Good for them. Pero bueno, esa era una de las estadísticas que me molaba bastante. Morse tal, Family Responsibilities. Aquí, por ejemplo, esta otra que me pareció muy curiosa, que es gente que no está en la fuerza laboral por deseo o por disponibilidad de trabajo, edad o sexo. Y entonces pone que las otras razones por las que están menos dados a buscar trabajo en estos momentos, responsabilidades familiares, te vas aquí a mujeres y hombres y es que es el triple, casi el triple, el caso de las mujeres antes de la pandemia. O sea, en la pandemia yo entiendo que ha bajado la diferencia entre hombres y mujeres básicamente porque los dos estaban en casa por obligación, ¿no? Por el confinamiento. Pero en este caso... Ay, espera, un momento. Sí, ahora os pongo el link de la survey. Sí, ya me he fijado que estaba tapando. Ese es el PDF. Entonces, aquí están los números que os decía. Que las responsabilidades de familia es 112 y 44 los hombres. Y luego, si veis que en el 2020 ha caído entre los hombres, pero también ha caído mucho entre las mujeres. No entiendo muy bien por qué, la verdad. Pero bueno, se ha apañado. Sí, ahora hablamos de lo de Pete Buttigieg. Y luego en Other, esto de aquí abajo, que conste que aquí incluye actividades que no... aquellos que no han buscado trabajo de forma activa en las 4 semanas anteriores por cosas como cuidar de los niños. Entonces, responsabilidades familiares no tiene que ver en este caso con cuidar de los niños, sino que está más aquí. Pero fijaos el salto tan bestia que pega a los hombres desde antes de la pandemia a después. Pero también puede ser por otras cosas que no tengan que ver con los niños, en el caso de los padres. Bueno, pues voy a encontrar ahora lo de la gente con menos recursos, que estaba por aquí. A ver si lo encuentro. Aquí está, vale, ya está. Vale, entonces... beneficios por baja, ¿vale? Lo tenéis justo arriba de donde salgo yo, ¿lo veis aquí? Beneficios por baja. Acceso. Trabajadores de la industria privada en marzo de 2020. O sea, esto se hizo antes de que se liara con la pandemia. Y ahora nos vamos a la media de ingresos para esos trabajadores. Fíjate que pone el 10% de mejores pagados, ¿ok? Y que tengan vacaciones pagadas, baja por enfermedad pagada. En este caso, vacaciones pagadas, entiendo que se refiere a que encima te pagan las vacaciones, no estoy seguro. Baja personal pagada, baja por ir a un funeral pagada,
baja por trabajar como jurado, baja por trabajo militar y luego family leave, que en este caso es para cuidar de un enfermo familiar, para cuidar de un hijo recién nacido, etc. Vale, pues ahora vamos aquí. El high es 10%, 94% para las vacaciones, 94% para la enfermedad, 94% para las vacaciones pagadas, 65% para baja personal, 81% para el funeral, 82% para el trabajo en jurado, 52% para trabajo militar, o sea, para el servicio militar, y luego, no, me salta un momento, 38% que te paguen la baja por maternidad o la baja familiar, que puede ser para cuidar de un enfermo o lo que sea, y la no pagada, la no remunerada, que es un 96%. Ok, ahora vamos a ver el 10% con menos recursos, ¿vale? De los trabajadores en la empresa privada. 43%, menos de la mitad. 31% la baja por enfermedad remunerada. El 40% las vacaciones pagadas. El 12% la baja personal. El 20% comparado al 81%, es decir, 4 veces menos por si tienes la muerte de un ser querido. 23%, o sea, solo te cubre el 23% si tienes que trabajar como jurado. No te lo cubre si tienes que ejercer tu responsabilidad civil de ser jurado. El 23% solo del 10% de gente que menos gana en el sector privado. 6% para el servicio militar. 5% para aquellos que ganen menos dinero, el 10% de la horquilla más baja, baja familiar remunerada. Y solo el 78% no remunerada. Pese a que está cubierta, es verdad que está cubierta a nivel federal por la FMLA que hablábamos antes, pero como solo cubre empresas mayores de 50 empleados y suele ser el caso que son las empresas medianas y pequeñas de menos de 50 empleados las que pagan la menor cantidad de dinero a sus empleados, ¿no? Pues porque son empresas pequeñas, no se pueden permitir más, pues ahí es donde no está cubierta la baja por enfermedad no remunerada. Por tanto, vemos ahí un hueco tremendo de peña que no tiene acceso a ese tipo de beneficios. Y siempre son los mismos. Es que siempre son los mismos. Y al final, ¿quiénes salen o sea, más perjudicados de esto? La gente con menos recursos, es obvio, que son de forma desproporcionada minorías como la hispana y la afroamericana, y sobre todo, que al final son ellas las que suelen cargar con la responsabilidad del cuidado de los niños o del cuidado incluso de los familiares cercanos, las mujeres. Mujeres de minorías de bajos recursos. Boom. ¿Sorpresas en este terreno? En absoluto. Lo fuerte de todo este asunto es que ahora mismo, pese a que no existen este tipo de protecciones y pese a que los demócratas, el demográfico, que con absolutamente mayor diferencia les vota en unas elecciones, son las mujeres afroamericanas, pese a eso, están cuestionando si van a incluir la provisión de la baja por maternidad o por paternidad, la baja familiar, que se llama remunerada en el paquete de gasto social y subida de impuestos a los ricos que se está considerando en el Capitolio. Tócate los huevos, tócate los huevos, tócate los huevos. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha dicho... ¿Qué es lo que han dicho los conservadores al respecto de todo esto? Porque yo... ha subido un nuevo vídeo de David Dobrik, podríamos verlo también. Paid leave, vamos a ver qué ha dicho Ben Shapiro porque lo tenía pendiente. No sé, bueno, me suena que había salido un vídeo de él. Igual no. Mierda, ¿quién había dicho lo de...? Igual es solo de Tucker Carlson. Bueno, en cualquier caso vemos uno de los dos. New tonight, Transportation Secretary Pete Buttigieg firing back at Fox News host Tucker Carlson, who mocked Buttigieg for taking parental leave during America's supply chain crisis after Buttigieg and his husband, Chasten, adopted twins over the summer. Here's Carlson's comments and Buttigieg's response moments ago. Pete Buttigieg has been on leave from his job since August after adopting a child. Paternity leave, they call it, trying to figure out how to breastfeed. No word on how that went. But now he's back in office as the transportation secretary, and he's deeply amused, he says, to see that dozens of container ships can't get into this country. I guess he just doesn't understand the concept. Bueno, lo que ha dicho aquí Tucker Carlson, que lo puse el otro día en Twitter, ¿vale? Y en el vídeo de hoy, está diciendo... Response moments ago.
Pete Buttigieg has been on leave from his job since August after adopting Pete Buttigieg, el secretario de Transporte, ha estado de baja desde el mes de agosto, a child, paternity leave they call it, después de haber adoptado a un niño. En realidad son dos niños. No está, esto no lo conté en el vídeo, solo he dicho que Pete Buttigieg ha dicho que los han adoptado. Son gemelos, él ha dicho que han nacido de forma prematura. Él ya habló en el pasado de que estaba pasando por el proceso de adopción. Pero sí que es verdad que la forma de construir las frases y tal y como lo ha dicho, no soy capaz de llegar a la conclusión definitiva de que haya confirmado que los dos hijos que tiene ahora son adoptados o si son por gestación subrogada, que es algo más habitual en Estados Unidos de lo que es en España, donde sé que es un tema muy polémico, pero en Estados Unidos no lo es tanto en absoluto. De hecho, muchísimos famosos llevan a cabo gestación subrogada y sobre todo las parejas homosexuales. Entonces, en este caso no soy capaz de confirmarlo porque Pete Buttigieg per se no lo ha confirmado. Sí que es verdad que estaba metido en el proceso de adopción antes de tener a sus gemelos. Pero bueno, el caso es que aquí Tucker Carlson se está burlando de que Pete Buttigieg se dio de baja por paternidad desde agosto, precisamente en un momento crucial para la cadena de suministro, que es una responsabilidad que recaería sobre el ministro de Transportes o secretario de Transportes. Entonces dice, lo llaman baja por paternidad y sigue. trying to figure out how to breastfeed, no word on how that went. A child, paternity leave they call it, trying to figure out how to breastfeed, no word on how that went. But now Y dice, estarán intentando averiguar cómo dar el pecho. Ni idea de cómo ha terminado saliendo eso. O sea, a mí no me gusta etiquetar las bromas de este calibre o los comentarios así. No creo que haya normalmente una maldad. A veces se puede hacer una broma y se puede meter una pata, se puede malinterpretar el sentido, ¿no? Y decir, oye, pues es un comentario homófobo, es un comentario machista. Pero en este caso, vamos a ser sinceros, es abiertamente homófobo. O sea, es un comentario muy feo, ¿no? Porque se está burlando, a ver si le dan los padres el pecho a su hija, no van a poder, a saber cómo ha ido eso. O sea, es muy heavy, ¿no? Pero no vamos a quedarnos con eso. El caso es que se burla de la baja por paternidad. Y yo he estado intentando investigar cuál es la razón por la que los conservadores están tan en contra de la baja por paternidad, porque me entra curiosidad. Quiero decir, en España, yo creo que en España ningún partido político se le ocurriría estar en contra de la baja por maternidad, ¿no? Ni de la baja por paternidad. Quiero decir, Vox o el PP son partidos muy pro familia que en cualquier caso defienden este tipo de filosofías políticas, ¿no? Este tipo de medidas. Entonces, leyendo un poco al respecto, había una columna bastante interesante en el National Review, a ver si os la puedo abrir, que es un columnista que suelo leer bastante, pese a que no estoy nada de acuerdo con él, me saca bastante de quicio, la verdad, pero vamos a leerlo y me decís qué opináis. Mientras Estados Unidos se enfrenta a una creciente crisis de transporte, la interrupción de las cadenas de suministro de transporte marítimo, Jim Geraghty preguntó ayer exactamente qué es lo que el grupo de trabajo de interrupciones en la cadena de suministro de Joe Biden ha estado haciendo desde que Biden lo nombró en junio. Luego obtuvimos una respuesta parcial que tiene a la gente en armas con el secretario de Transporte Pete Buttigieg, uno de los líderes del grupo de trabajo. Bueno, aquí ya cuentan en el párrafo este que está de baja por paternidad desde agosto tal. Hay 4 razones por las que Buttigieg está y debería estar bajo fuego por esto. Primero, Buttigieg es secretario del gabinete. Esa es una posición de alta dirección a la par de ser un CEO corporativo. Hay todo tipo de cosas buenas que vienen con ser alta dirección. Buenos salarios, muchas ventajas, publicidad, subordinados, obsequios. Pero las compensaciones suelen ser que a cambio se les pide a los altos directivos que dediquen más tiempo, se alejen del trabajo con menos facilidad y carezcan de la seguridad laboral que a veces se concede a los trabajadores comunes. Sí, una seguridad laboral buenísima. Ese es el trato. Lo que obtienes es lo que obtienes cuando el dinero cuando... En realidad aquí lo que siente the buck stops with you, que significa cuando tú eres la persona de máxima responsabilidad. Eso significa the buck stops with you. Como que la cadena de responsabilidad, el dominó que va cayendo para contigo porque tú eres la persona más responsable. Incluso si estar fuera durante 8 semanas es razonable para un secretario, un conserje o un burócrata de nivel medio en el departamento de transporte, realmente está llevándolo lejos
que el hombre al cargo simplemente se vaya por tanto tiempo. En una empresa privada estaría bien dentro de sus derechos para exigir que su consejero delegado regrese más rápido. Incluso se ofreciera una política de maternidad o paternidad más generosa a sus empleados de nivel inferior. Bueno, esto yo lo puedo llegar a entender. Puedo llegar a estar de acuerdo. Aquí entra a debate esta cuestión de si los que están en la parte más alta de la cadena tienen que, de alguna manera, sentar ejemplos, sentar cátedra sobre lo que pueden hacer los demás. Es decir, la generación, o sea, el generar confianza a tus empleados que ganan menos y que están en escalones inferiores, decir, oye, si mi jefa se está tomando una baja por maternidad y a mí me deja también que la tome, no me tengo que sentir presionado, ¿no? No tengo que sentir que mi trabajo está bajo riesgo porque me estoy tomando una baja de 3 meses. En segundo lugar, la interrupción de las cadenas de suministro es realmente un problema importante, independientemente de lo malo que creas que pueda ser. La administración piensa que está dentro de la jurisdicción de Buttigieg, de ahí su posición sobre el grupo de trabajo. El hecho de que pueda tomar una baja por paternidad en circunstancias normales no significa que deba tomar cada último día al que tenga derecho sin tener en cuenta lo que está sucediendo en su trabajo, especialmente si ese trabajo es un papel de alta dirección a nivel nacional. Esto, de nuevo, también lo puedo llegar a entender porque es una crisis de suministro tremenda que afecta a la economía global y, al fin y al cabo, la persona más responsable de toda la secretaría es Pete Buttigieg. Y en la cadena de suministro es algo que, como decía antes, recae sobre su peso, ¿no? sobre su carga. Bueno, bien. En tercer lugar, toda la controversia plantea la cuestión de por qué incluso tenemos un secretario de transporte. Esto me interesa menos. Nada. Vale. Cuarto, esta es la parte interesante que me interesa mucho saber vuestra opinión. Buttigieg es un hombre. Él no es una madre que dio a luz y está amamantando a un hijo. Ni siquiera está ayudando a una madre que dio a luz y está amamantando a un niño. No se trata de que Buttigieg sea gay, sino de que sea un hombre cuya carga física simplemente no es la misma que la de una mujer cuando un niño es traído al mundo. Se puede argumentar en general, como cuestión de política, que los hombres deben obtener la misma licencia después del nacimiento que una mujer, y que esto debe tener lugar independientemente de que esos hombres vivan o no con la madre biológica del niño. Pero cuando preguntas qué cantidad de tiempo es razonable que tome un alto ejecutivo durante una crisis, por supuesto es relevante que no haya dado a luz. La baja por maternidad se originó para reflejar 4 realidades básicas. 1. Una mujer necesita una cierta cantidad de tiempo para recuperarse física y emocionalmente de las demandas de dar a luz. Una experiencia que no tiene paralelo para los hombres. Las madres primerizas pasan por cambios hormonales naturales significativos como parte de ese proceso. Pueden ser susceptibles a la depresión postparto, que tampoco es un problema comparable para los hombres. 2. Las nuevas madres a menudo amamantan a sus hijos y esto les impone demandas particulares físicamente. En tercer lugar, reconocemos el valor de que las nuevas madres se vinculen con sus hijos. Y cuarto, hay un montón de trabajo que hacer con un recién nacido y luego un poco más con los gemelos. Con el tiempo, la baja de paternidad se ha expandido si no se ha puesto al día en todas partes con la baja de maternidad. Y eso está bien. Tuve tiempo libre cuando nació mi tercer hijo, mientras que tuve que tomarme unas vacaciones con mis 2 primeros. Según un estudio realizado en 2005, la mujer promedio tomó 10 semanas de baja por maternidad después del parto, tal. Bueno, esto ya me interesa menos. Vale, entonces, mi pregunta básica es: ¿debemos poner al mismo nivel la baja por paternidad y la baja por maternidad? ¿Qué tipo de consideración estamos haciendo en ese caso con las parejas que no tienen un involucramiento directo con el nacimiento biológico? Y a esto me refiero, en una pareja de mujeres lesbianas, una de las mujeres se embaraza, la otra no. ¿Qué pasa? ¿Que ella tampoco debería tener esa baja por maternidad, pese a que es madre? ¿Estamos hablando de nomenclatura aquí o de biología? Y luego, en el otro caso, si estamos hablando de una pareja gay, ¿no? Es lo mismo la baja por paternidad o la baja por maternidad. Yo, después de haber leído, lo que me parece más interesante de todo esto es que cuando tú lo pones todo al mismo nivel, cuando tú haces una baja familiar en la que dices que te puedes tomar de baja para el servicio militar, por duelo porque ha fallecido alguien cercano, por la enfermedad de un familiar al que quieres cuidar, por que has tenido un hijo, ya sea adoptado, gestación subrogada si pasa en Estados Unidos, pero eso ya sé que es más polémico en España, no me quiero meter en ese berenjenal, o porque ha nacido un hijo biológico tuyo. Si lo pones todo al mismo nivel, quitas el foco de las mujeres, lo cual es muy importante por los problemas que ha habido en el pasado con cómo se señalan a las mujeres por pedirse bajas.
Es decir, que haya más reparo por parte de los empleadores de contratar mujeres que están en edad de concebir, ¿no? Mujeres jóvenes de entre 18 y 40 y algo años, ¿no? Tienen más miedo de contratarlas por si posiblemente tienen una baja por maternidad y las pierden 4 meses, tienen que buscar un sustituto, no está al nivel, entonces no quieren arriesgarse a entrenarlas, estudien, que conozcan bien el empleo. Por si acaso termina pasando eso, ¿no? Y sobre todo para mujeres que se acaban de casar. Entonces, si lo pones todo al mismo nivel, tiene sentido que las mujeres no arrastren ese estigma. Y a mí me parece que tiene bastante lógica, la verdad. Porque si al final solo son las mujeres las que se pueden tomar ese tipo de baja, siempre van a estar por debajo en la escala de la prioridad que le vas a dar tú a contratar a una mujer o a un hombre. Porque dices, bueno, un hombre, como legalmente no está protegido, seguro que no se toma esa baja por paternidad. Porque ¿para qué va a querer irse y no cobrar el curro? ¿Verdad? Como que no es una... A ver. También justifica el techo de cristal de las mujeres y las pocas que hay en altos cargos. Un alto ejecutivo no se puede permitir una baja, por tanto una mujer no debería tener ese cargo. Simplemente asqueroso. Claro, es que de hecho en esta columna yo la quería traer a colación porque me parece que hace aguas en ese aspecto que os estaba comentando yo, que me parece importante lo de equiparar todo, pero al mismo tiempo también hace aguas por esa razón, porque estás diciendo, o sea, cuando a la hora de presentar esos argumentos, fijaos que lo pone arriba esta idea de la alta dirección, tienes una mayor responsabilidad, tienes que estar más atento, tienes que estar dispuesto a más sacrificios. Y luego, como pones en último lugar lo de que el hombre no es lo mismo que la mujer porque no pasa por lo mismo, estás diciendo que la mujer tiene unos hándicaps que tienen que ver con el hecho de tener un hijo, que se puede tener una depresión, que se puede tener consecuencias físicas después de tener un hijo, que tienes que priorizar los vínculos afectivos de la madre con el niño. Entonces, la forma en la que has ordenado los argumentos, lo que estás haciendo es construyéndolo de forma perfecta para que cualquier empleador que lea esto diga, es verdad, alta dirección tiene que tener más responsabilidad, tiene que estar más a cargo. Bueno, ¿y qué pasa si te toca una mujer que quiere tener 4 hijos? Eso es un hándicap que ya tiene que considerar el empleador, que dice, pues alta dirección no va a poder, ¿verdad? Entonces, me parece que esa forma de construirlo, como ha hecho, perdón, no me acuerdo de su nombre, Dan McLaughlin, es que en Twitter tiene un nombre raro, no sé si era Baseball, no sé qué. Ah, aquí está. Baseball Crank. ¿Qué le pasa a Víctor? Víctor, no te enfades, hombre. Tranquilízate. A ver qué ha puesto. Uf, qué pereza, ¿no? Qué pereza de fake news. ¡A tu casa! ¡A tu casa si vas a venirme aquí con el COVID! ¡Expúlsalo! ¡Banea! La baja de maternidad-paternidad es una baja por cuidados y por ende debe ser igual para hombres y mujeres porque todos deben estar involucrados en ello. Por no hablar de los problemas de discriminación en el entorno laboral hacia la mujer que ha generado la crianza de los niños. Sí, me parece una conclusión interesante. No sé si hay alguien que no esté de acuerdo, pero bueno, me gustaría saber opiniones contrarias. A Víctor le dejaría espacio para que las dijera, pero si me va a meter fake news sobre las vacunas, no es bienvenido. Efectivamente, techo de cristal explicado de manera sutil. Presentarlo de esta manera permite naturalizarlo y que se den pasos sociales hacia atrás. Es así de durillo. Lo que pasa es que luego quería plantearos otra pregunta, porque he leído un artículo muy interesante en el New York Times que lo ha hecho The Upshot, que es la parte de datos, de análisis de datos del New York Times. Entonces, hay 4 medidas políticas que están considerando los demócratas para aprobar como parte de ese paquete legislativo social del que hemos hablado en alguna ocasión en los streams. Uno es la preguardería universal, que por cierto, ¿cómo se llama la preguardería en España? ¿Se llama así? ¿Se llama preguardería? ¿O tiene otro nombre? Patio... No, a ver. Me suena que tenía otro nombre, pero no estoy seguro. Bueno, 4 medidas, ¿vale? Guardería universal, preguardería universal. Créditos fiscales para familias con niños de hasta... me parece que son
$3.600 al año. Ah, guardería se llama a todo en España desde 0 a 3 años. Ah, vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno saberlo. Bueno, en este caso es... preguardería es... No, esto es niños de 3 y 4 años. O sea, ni siquiera... ni siquiera es antes. ¿Vale? O sea, guardería de 3 y 4 años. O sea, que no, de 0 a 3, nada, no hay nada, no está protegido. Vale, entonces ese es uno. ¿Vale? Guardería universal. Créditos fiscales de hasta $3.600 a familia por niño. Es decir, si no me equivoco, sí, $3.600 al año de máximo. Extra por cada niño que tengas en casa. Luego, subsidios para el cuidado de los niños, ya sea pues niñeras o para dejarlo en un jardín infantil, ¿no? Que en este caso, jardín infantil o escuela infantil me parece que no es escuela. En este caso es como ya que van a cuidar de los niños, pero no hay como actividades. Es más como... Sí, cuidarlos, ¿no? Es que no he tenido ni hijos, o sea, ya veis que yo no tengo ninguna pretensión dentro de poco de tener niños. Y luego lo otro es la baja familiar remunerada, que es lo que hemos hablado antes, que no solo implica el cuidar de los niños recién nacidos, sino también familiares que estén enfermos o baja por enfermedad. El taker, exacto, Alba Marrón. Vale, entonces, ¿cuál diríais que es la más importante de todas para los expertos? O sea, la que más consecuencias positivas podría tener sobre la ciudadanía. Go. Recordamos, guardería universal, 3 o 4 años, créditos fiscales de hasta $3.600 al año para cada niño que tenga una familia, dependiendo de los recursos que tenga esa familia, los subsidios para el cuidado de los niños, en este caso pues para escuelas infantiles o jardines infantiles o niñeras y demás, y por último, la baja familiar remunerada. ¿Cuál consideramos? Es que además los argumentos me parecieron mazo interesantes para este tema. Denis dice que la guardería universal. Alma Mart, la guardería universal. Baja primero, después guardería universal. No tienen baja y la guardería universal es a partir de los 3 años. ¿Qué hacen con los niños? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque además aquí entra en colación otro debate y otra acusación un poco más heavy, que no la he querido meter porque me parece que para una acusación de esas características hay que tener más peso de estudios y de análisis de cosas que hayan pasado en el pasado. Pero lo que dicen es, el hecho de que no exista desde hace años y sobre todo a partir de 1919, que es cuando se empezó a establecer en los países después de la recomendación de la Sociedad de las Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo, pensad en el contexto de esa época, a lo largo de, pues desde los años 20 hasta décadas posteriores, ¿quiénes particularmente eran familias con menos recursos y que por tanto tenían menos posibilidades de darse de baja para poder cuidar de sus niños? ¿Lo habéis pillado? ¿Lo habéis pillado? ¿Lo habéis pillado o no? Espera un momento. Yo por demás creo que en New Young Mag, creo que es donde lo leí. New Young Mag Paid Leave. A ver si lo encuentro. Es que había una parte súper interesante. Bueno, a ver, lo digo básicamente por los afroamericanos. Eso es a lo que intentaba llegar. O sea, el hecho de que se intentara defender lo de la baja por maternidad cuando se veía que la natalidad era superior entre aquellos de las clases más bajas, si estabas premiando el hecho de que se pudieran dar de baja, la teoría va de
pues lo que querían era limitar las posibilidades de criarse de los afroamericanos, que son los inferiores, ¿no? Esa teoría, como digo, no he podido comprobarla porque no he visto ningún estudio como específico que lo haya analizado, lo cual me parecería muy, muy, muy interesante. Pero eso, o sea, lo he leído un par de artículos, algunos historiadores lo defienden de esa forma. Igual lo contó. Espera un momento, creo que ya sé de dónde era el artículo. Puede ser que sea aquí, a ver. Black. Qué rabia, che. ¿Dónde lo puedo buscar? Vale, dadme un segundo. Que es que lo quiero encontrar porque me parecía que estaba muy bien construido el argumento en ese artículo, pero ahora no sé dónde demonios lo he puesto. Porque siempre tengo dos artículos, o sea, dos documentos en los que hago mis movidas. Uno es la documentación, con todo lo que voy leyendo por ahí y las fuentes. Y después voy haciendo el guión mano a mano. De esa manera no me meto ningún triple. Vale, a ver si lo encuentro. Farmer. Black. Me cago en la mar. Aquí está. Así veis un poco cómo me hago yo mis guiones. O sea, en este caso voy apuntando todo lo que voy encontrando de información. Y me voy marcando en rojo lo que creo que es muy interesante. Y... ¿Cómo ves? Hay un cojón y medio de información. Pero es que, o sea, a mí lo que me gusta de los vídeos es estudiármelo muy bien para que no se me escape nada, ¿sabes? Entonces luego no incluyo todo en el vídeo, ya me gustaría, pero es que, o sea, no me daría para tanto. O sea, al final los vídeos son de 10 minutos. Dice, pero en Estados Unidos la baja por paternidad remunerada era vista con más sospechas. En vez de una forma para conseguir que la gente en la fuerza laboral... a ver. Bueno, muchos lo veían como... Entitlement es como un beneficio... entitlement... Estoy fatal hoy, ¿no? Es que he dormido muy poco. ¿Un derecho? Bueno, muchos lo veían como un derecho del que la gente se acabaría aprovechando para conseguir dinero del gobierno fundado por los negocios, ¿no? Por las empresas y por los pagadores de impuestos. Esa perspectiva estaba enraizada en la forma en la que diferentes tipos de trabajo y que el hecho de que la gente fuera valorada de maneras distintas en los años de la posguerra. Y en la idea de que dar baja por paternidad universal, remunerada, podría fomentar que las familias equivocadas se reprodujeran. Esto era, según Siegel, que es una historiadora, un impulso fuerte para definir a las mujeres afroamericanas que hacían trabajos de agricultura o domésticos, en este caso trabajando en casas, como que estuvieran trabajando fuera de lo que es la fuerza laboral. Había un miedo real a que si pasabas cualquier tipo de baja por maternidad a nivel federal, eso incluiría a mujeres afroamericanas y, más adelante, a mujeres inmigrantes. Solo el 8% de los trabajadores en la parte más baja de quienes ganan dinero, generalmente $14 a la hora, tenían acceso a baja por paternidad remunerada en 2020, que es lo que os contaba yo antes de las estadísticas del Departamento de Estadísticas Laborales. Emilio, ¿revisaste la baja de paternidad y maternidad en el estado de Washington? Sí, efectivamente, eso lo tengo también abierto en este otro lado, porque sí que es cierto que hay baja por maternidad y paternidad en algunos estados,
Como veis, son todos estados demócratas. Washington, Oregón, California, todos los estados de la costa oeste son muy demócratas. El estado de Colorado, que antes era republicano y se ha terminado yendo hacia la izquierda, perdón, con el crecimiento de ciudades como Denver o como Boulder. Y luego tenéis el distrito de Columbia, la ciudad de Washington DC, muy demócrata, el estado de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y Vermont no la tiene habilitada, lo cual me parece sorprendente. Pero yo creo que, no sé si Vermont y Maine eran dos estados que tenían previsto confirmarla, ¿no? ¿Cómo se dice? Aplicarla o habilitarla, mejor dicho, a partir de los próximos años. Pero aparte de lo que decía Dan McLaughlin en el artículo que hemos leído antes, lo que está diciendo Bueno en el chat es totalmente cierto. Una sociedad conservadora pensando que una ayuda o subvención es una paguita, ¿quién lo diría? Quiero decir, el argumento de la paguita es un habitual entre los conservadores. De hecho, ya me acuerdo qué es lo que encontré yo de Ben Shapiro, que era precisamente un artículo en el que criticaba a Trump, Ben Shapiro. A ver, aquí está. A ver qué opinamos de esto. Si crees que es... A ver, un momento. El martes la campaña de Trump anunció que el superconservador, realmente, verdaderamente conservador, tan conservador que estarías loco si no crees que es el candidato republicano conservador Donald Trump, daría a conocer una nueva propuesta de política. La baja de maternidad remunerada obligatoria. Si crees que es bastante atípico que un candidato republicano sugiera un nuevo mandato masivo del gobierno robando sus ingresos a las empresas, a pesar de que el mercado libre ya proporciona la maternidad pagada para muchas mujeres y licencia de paternidad para hombres, eso es porque simplemente recuerdas estar equivocado. Todo es una ilusión. Ya tenemos los argumentos y las estadísticas para decir: Ben Shapiro, cállate la boca. Ben Shapiro, cállate la boca. Lo que pasa con Ben Shapiro es que, tal y como le pasa a mucha gente, yo, por ejemplo, he nacido en una familia con muchos privilegios y hay gente que no tiene nada de empatía y no está dispuesta a investigar un poquito sobre lo que le pasa a la gente que no tiene tantos recursos y no ha vivido con tantos privilegios. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Ben Shapiro. Ben Shapiro es una persona que le da exactamente igual todo lo que pasa con la gente que gana 50.000, bueno, mucho más, 300.000 miles de dólares al mes menos que él, y no sabe que hay la mayoría, 1 de cada 20 trabajadores que ganan menos el 10% del sector privado, menos, como hemos visto antes, que no tienen acceso a ningún tipo de baja por paternidad o por maternidad remunerada, no lo sabe porque su familia vivía de puta madre. Entonces, no me puedes decir ahora que el libre mercado ya proporciona maternidad pagada para muchas mujeres y baja por paternidad a muchos hombres. Eso es una mentira como una casa. Es una mentira como una casa. El libre mercado, como decía antes, puede ocurrir en un mercado laboral hipercompetitivo como es el que está en la parte más alta, en las esferas más altas del mercado laboral, pero no en las más bajas. Entonces, esto es una trola. Esto es una trola. ¿Este qué pasa? ¿Qué? ¿Ha marcado el Madrid o qué? Está pitando uno en la calle. ¿Cómo va el Madrid? 0-5. Coño, madre mía, tú. Madre mía. Pobre Shakhtar, tú. Si ya estaba el público amargado con el primer gol. Bueno, a ver. Si parece que recuerdas las críticas republicanas cuando Hillary Clinton y Bernie Sanders pidieron una baja de maternidad remunerada, es solo un producto de tu imaginación. Simplemente estás recordando mal si tienes un recuerdo nebuloso de personas tuiteando cosas como esta hace solo unos meses. Baja por enfermedad remunerada, baja por maternidad remunerada, cuidado de los niños pagado, y es todo gratis. Bien. Pero bueno, ahora Laura Ingraham, por supuesto, se subió al barco de Donald Trump bien rapidito. A ver, me encanta porque es un tirabuzón que hace Laura Ingraham para poder justificar que Trump apoyará algo a lo que ella se ha puesto de toda la vida, ¿no? Dice: necesito ver los detalles de cómo Trump propone pagar por un nuevo beneficio de 6 semanas por baja por maternidad. ¿Ahorros porque esas mujeres no dirán que tienen discapacidad?
los conservadores en Estados Unidos, en algunos casos, están muy malitos de la cabeza, ¿eh? Están muy malitos de la cabeza, te lo digo de verdad. Según The Washington Post, tal propuesta de Trump ganaría apoyo bipartidista. ¿Cómo pagaría Trump por este nuevo mandato masivo? Educiendo el desperdicio y el fraude, por supuesto. Esta es siempre la respuesta de Trump cuando se trata del gasto público y carece por completo de sentido. A ver, en esto sí que tiene razón Ben Shapiro, que este argumento que usan mucho tanto demócratas como republicanos a veces para aprobar algunas medidas es que, y en España yo creo que también pasa, ¿no? Esto que dices, no, pero sacaremos dinero de luchar contra la corrupción y la economía sumergida y vamos a sacar ahí, yo qué sé, 500.000 millones de dólares, porque vamos a contratar a muchos más inspectores. Eso es una trola que nunca termina de funcionar. O al menos eso es lo que me suena haber leído muy a menudo. Bueno, bien. Así que ahora presumiblemente las empresas se verán obligadas a cubrir o los contribuyentes lo harán. El costo de contratar... A ver, una posible disminución de la productividad y el costo de los beneficios. La consecuencia no deseada de tales leyes de baja por maternidad y tal. Las mujeres jóvenes no son contratadas porque las empresas tienen miedo de cubrir tales costos. Además, Trump propone nuevas deducciones del impuesto sobre la renta para los gastos de cuidado de los niños, que es realmente solo un programa redistribucionista en nombre de las familias y los estadounidenses de bajos ingresos. ¿Y esto es malo? O sea, un programa redistribucionista en nombre de las familias y los estadounidenses de bajos ingresos. ¿Eso es malo? ¿What? Yo de verdad que alucino. Oye, me gusta mucho que me marque ahora cuando comentáis por primera vez, porque pone First Time Chat. Y de Fran NR ha venido por primera vez. Ha pasado con alguien más, ¿no? Por arriba. Miri Vegan también es nueva por el chat. Saludos. Lil Papaya, buen nombre. ¿Quién más? Esto alguno más me suena. Ya no me cargan. Pero bueno, saludos. Y Víctor ZDN. Welcome también. Qué bien eso. Bueno, pues el caso es que los conservadores en Estados Unidos tienen argumentos bastante flojitos para criticar las bajas por maternidad y por paternidad, después de haber leído como a las voces más importantes o a las voces más sensatas del conservadurismo. Luego sí que es verdad que hay otros políticos dentro de los republicanos que ya están como adaptándose a la idea de este tipo de medidas para ayudar a que las familias tengan más hijos. Sobre todo en países como Estados Unidos, que dentro de unos años van a tener muchos problemas, como si limitan tanto la inmigración y no aumenta la natalidad, que por cierto, es muy difícil aumentar la natalidad, incluso aunque apruebes medidas de estas características tan progresistas, bueno, tan progresistas, pero lo que está claro es que Estados Unidos va a tener un problema en el futuro como la natalidad siga baja, se estanque y encima la inmigración no suba, porque vas a carecer de población joven para trabajar y vas a tener que también pagar las pensiones de una población cada vez más anciana y ya sabemos eso, el lío que implica. Este es el debate que ya tuvimos la última vez sobre inmigración, que habrá que tenerlo otro día más en profundidad, que me parece mega interesante, sobre todo por las medidas que está tomando últimamente la administración de Biden, que parecen casi más extremistas en materia de inmigración que los republicanos de Trump. No tanto, pero casi. Al menos quizá no en el discurso ni en la retórica, pero sí en las formas y en la burocracia. Pero como digo, eso lo tendremos que dejar para otro día. Lo que me gustaría saber es qué concluís vosotros sobre lo que hemos estado comentando de la baja por maternidad y la paternidad. O sea, ¿creéis que Estados Unidos son tontos o que hay algún argumento que creáis de los que he mencionado que dicen los conservadores que tenga algo de peso o algo de justificación? Y mientras voy a abrir un vídeo que he visto que puede ser interesante ver, o al menos gracioso, sobre política, para cerrar el stream. No es malo per se, el problema es convertir a esas familias en dependientes del Estado e incapaces de entrar en el mundo laboral. Mira, eso sí que siempre me ha parecido bastante interesante porque, tal y como pasa con la inmigración, es una conversación en la que no es fácil que no te etiqueten rápido. Y a lo que me refiero es a que si estás dispuesto a tener un debate sobre la dependencia que se puede crear cuando creas ese tipo de beneficios para la gente con menos recursos,
te van a etiquetar o como una persona que odia a los pobres y demás, o que es racista, porque en el caso de Estados Unidos, al final, si estás hablando de la gente con menos recursos, siempre vas a hablar de forma desproporcionada de aspectos raciales. Y luego, por otro lado, si no, te van a considerar un rojo que solo quieres gastar dinero en medidas sociales para ayudar a la gente con bajos recursos que no tiene ningún beneficio, ¿no? Entonces, es como tienes esos dos apartados, esos dos extremos, y nunca hay término medio. Yo creo que sabiendo el amplio número de estudios que hay al respecto, y luego también a nivel anecdótico, lo que he experimentado yo en Estados Unidos, es algo que me gustaría analizar en más a profundidad y me gustaría tener algún debate algún día con vosotros después de estudiarlo bien, pero sí que tengo claro que en algunos casos el monto de ayudas puede ser negativo. Y no negativo únicamente porque sí que existe esa gente que se puede aprovechar del sistema, que eso siempre te va a pasar. La cosa es que se abuse desproporcionadamente del sistema, sino que aparte luego también creas un descontento social muy bestia y una división de clases problemática, ¿no? Porque en el momento en el que haces ayudas fiscales, ayudas sociales, que pueden equilibrar un poco la balanza, ese sistema redistribucionista que saca de sus casillas a Ben Shapiro, si luego se abusa de ello de forma desproporcionada y eso lo ven los que también están pagando impuestos para intentar mejorar la sociedad, ¿no? Y están dispuestos a hacer esa participación en la sociedad, que al final es lo que te comprometes por el país en el que vives, pero puedes generar un descontento. O sea, por un lado, el descontento que se crea en Estados Unidos, en un país como Estados Unidos, por la lamentable desigualdad social que existe, pero luego también por el otro lado, ese descontento, descontento que puede existir con respecto a las clases sociales más bajas que pueden aprovecharse de un sistema que genera muchas ayudas sociales. Como digo, es un debate muy difícil y yo entiendo que solo por el hecho de plantearlo hay muchos que estáis ahí como... Pero bueno, mientras no comparemos con el Holocausto ni con Hitler no va a pasar nada, ¿no? Ahí es siempre donde te metes en el berenjenal complicado. Pero bueno, lo dejaremos para otro día, porque creo que es verdad que podríamos tener una conversación muy, muy guay. Sinceramente, yo nunca sentí un shock cultural más grande con el que sentí viviendo allí. Nosotros no podemos entender ciertas cosas y ellos tampoco pueden entender otras. Hay que tener en cuenta que en un país que hace 150 años prácticamente no existía y lo levantaron con sus propias manos, el Estado no existía y por eso no pueden entender el más mínimo intervencionismo. Es evidente que hay algo cultural bastante profundo. A mí siempre lo que me interesa, o sea, no lo que me interesa así como en general, sino lo que me ha parecido muy interesante es ver los latinos. Cómo los latinos cada vez más están absorbiendo los discursos conservadores en materia fiscal y en materia de ayudas sociales. Yo creo que ahí hay un desentendimiento racial cada vez más exagerado entre la población latina y la población afroamericana. Y el hecho de que unos sean inmigrantes de generaciones más nuevas que los afroamericanos, que llevan más generaciones en Estados Unidos, es lo que quizá está creando ese desentendimiento. Como digo, es otra cosa que me gustaría ver mejor, pero a nivel anecdótico lo he visto mucho. Lo he visto mucho. Pero bueno, eso, lo dejamos para otro día. Mi teoría es que no les percibimos como extraterrestres por la invasión cultural que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, pero somos diferentes a más no poder. Lo preocupante es que cosas tan básicas como la baja paternal se vea como una ayuda social. Debería percibirse como derecho. Sí, en eso estamos de acuerdo. Realmente no me parece tan raro que tengan esa mentalidad. Al final es un poco la cosa esta del individualismo y de que cada uno se busque la vida. Que entiendo que es un poco la ideología que impera en Estados Unidos y que impregna todos los ámbitos de la vida. También de la maternidad. Sí, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? El tema es que cuando tú tienes... Yo el ejemplo de los latinos lo sacaba a colación porque sí que he escuchado más por parte de ellos esta idea de el individualismo, de si yo trabajo lo suficiente voy a conseguir una vida mejor. Y es verdad que en algunas familias que tienen hijos ya de segunda o tercera generación en Estados Unidos, que luego llegan a la universidad, ¿no? Y tienes esa historia de superación, de haber trabajado duro, de conseguir esas posibilidades. Entonces entiendo que al final a nivel cultural te impacte bastante, sobre todo para los que son mayores, ¿no? En este caso los que son de primera o segunda generación, que se han matado a currar aquí, que desarrolles esa idea de decir, oye, pues sí, yo no he necesitado muchas ayudas, con mi individualismo, con mi esfuerzo y demás, matándome a currar, he conseguido llegar a estas oportunidades y que mis hijos tengan la posibilidad de ir al colegio, al instituto, a la universidad.
entiendo que al final, claro, eso que dices, ¿no? Que lo que está impregnado ya en Estados Unidos a nivel cultural luego termina impregnándose para todos los que viven aquí durante muchos años. Es contradictorio. Hay muchas medidas que se pueden utilizar que suponen una inversión de dinero, pero no necesariamente dar dinero directamente. Por ejemplo, programas de formación gratuitos para encontrar empleo. Bueno, o sea, te refieres, entiendo, a más a lo de no les des una caña de... No les pescado, ¿no? Dale una caña de pescar y enseñar a pescar, ¿no? Es el dicho. Es contradictorio, porque si bien no pueden entender estado social ni de bienestar, sí que el Estado liberal primigenio, justicia, orden público, defensa y relaciones internacionales es tremendamente intervencionista. Good point. Very good point, la verdad. Al final todo el mundo de un modo u otro se aprovecha del sistema, son culturas diferentes. Yo creo que precisamente ese sistema redistributivo ahonda esa brecha entre clases. Creas artificialmente un grupo que no las usa y que va a estar descontento, limitando el desarrollo económico de otra clase dependiente del Estado de forma perpetua. Rehenes de una clase política que republicana o moderada les lanzará una limosna para ganar su voto. O sea, ahí nacen las críticas al populismo, ¿no? Tanto por parte del establishment demócrata como por parte del establishment republicano. Al fin y al cabo, Donald Trump ha sido un presidente que ha propuesto medidas bastante populistas. Él era el que abogaba porque los paquetes de estímulo durante la pandemia fueran más ambiciosos al nivel del dinero que se le daba a los ciudadanos. En el asunto de la brecha entre clases, que hay un grupo que no usa las medidas y demás, ahí siempre entra esto de la universalidad, ¿no? Mientras lo hagas universal, mientras todos puedan tener acceso a ello, y todo lo que hagas sea de calidad, tengas un sistema sanitario de calidad, tengas un sistema público de educación de calidad, pues no existe ese descontento, porque todos más o menos tienen acceso a lo mismo. En España, o sea, hay cierta desigualdad, no lo vamos a negar, no tiene en absoluto nada que ver con Estados Unidos, y me parece que en ese sentido, al menos, y yo hablo por mi experiencia propia, yo no veo esa diferencia de clases tan bestia como la que hay en Estados Unidos, ni de lejos, a nivel de acceso educacional, acceso a los servicios sanitarios, acceso a buenos empleos, vivir en buenos barrios. Sin embargo, en España tengo la sensación de que eso no es tan difícil. Bueno, luego, evidentemente el alquiler en Madrid es una locura y en Barcelona lo que quieras, pero lejos de ahí no veo esas diferencias de forma tan clave. Y sobre todo con las raíces tan problemáticas a nivel racial y de clase social que hay en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, me parece que la universalidad de alguna forma ha facilitado que en España, por ejemplo, tenemos una educación pública muy buena, tenemos un servicio sanitario de locos y todos tenemos acceso a lo mismo. Entonces, Estados Unidos que se convierta en eso es muy complicado porque los cimientos de lo que nosotros tenemos están puestos ahí desde hace décadas y aquí tendrían que sufrir un proceso de adaptación muy difícil que sería un palo muy duro a nivel económico y a nivel... O sea, la transición podría ser jodidamente dura. No solo eso, sino que aparte a nivel de sistema económico, de cómo funciona este país y a nivel cultural, no sé si el impacto se llevaría demasiado bien. El problema con lo de fomentar la educación solamente es que llegas a un punto en el que realmente la formación no es un factor decisivo para acceder al trabajo. Mirad el panorama en España mismamente, gente constantemente formándose que sigue sin encontrar un trabajo medianamente estable. Bueno, pero eso yo creo que es un problema más estructural de nuestro mercado laboral y de la economía sumergida y de otros muchos problemas que no creo que tenga que ver tanto con la educación, ¿no? Pero bueno, eso sí que no lo he estudiado, el tema de España, ya en su momento cuando vuelva me lo miraré mejor, pero tengo la sensación de que ahí es más estructural, ¿no? También sería interesante explorar otras opciones, no tiene necesariamente por qué ser el Estado el que desarrolle una labor filantrópica, que es al fin y al cabo lo que son las ayudas públicas. Filantropía, yo no creo que sea así, ¿eh? Igual estoy demasiado cansado para plantearte una forma de rebatir eso, pero no estoy de acuerdo. O sea, lo sé que no estoy de acuerdo, pero no sabría cómo construírtelo ahora mismo. Eso me lo cuenta a mí un amigo peruano de Lima con respecto a las poblaciones aborígenes. Por ejemplo, la diferencia entre la gente que es de la capital o vive en ella y las poblaciones rurales. De ahí el rechazo por el resultado de las elecciones allí, por ejemplo. Pero en este caso, en las bajas por paternidad o familiares, todo el mundo se aprovecha de ello. Da lo mismo en la posición social en la que se encuentre. Exacto. Pero Emilio, lo grave es que allí ves cómo el dinero sale por las alcantarillas. Yo ganaba $6.000 al mes. Bueno, pero lo ves... ¿A quién se lo ves?
Yo lo veo en mi entorno. Lo veo en mi entorno porque me muevo con españoles que han tenido buenas oportunidades laborales aquí y cobran mucha pasta. Pero yo me bajo a la 125 con Lexington ahí en Harlem y ni de coña. Ni de coña. Veo a la gente pasarse pastillas de mano a mano. O gente que me grita y me dice que me vaya a mi puta casa. Blanco de mierda. O sea, eso yo no lo puedo entender jamás. Y por eso digo o sea, vale que hay gente que está ganando mucho dinero en esta ciudad, pero depende de qué barrio te muevas, vas a flipar. Vas a flipar. Y eso se replica en todo Estados Unidos. ¿Creus que el problema principal es el acceso a la educación o es más un problema cultural? O sea, la educación es sin duda un problema porque en Estados Unidos, y esto creo que ya lo comenté en un vídeo, pero los colegios se financian con los impuestos sobre la propiedad principalmente, luego también con distintos impuestos locales y estatales, pero el problema, bueno, o sea, dependiendo de los colegios públicos también tienen cierta financiación federal, depende de los programas en los que estén metidos y performance, ¿no? de actuación, de lo bien que van los niños y tal. Pero como un porcentaje importante se paga con los impuestos sobre la propiedad, lo que termina ocurriendo es que en los barrios más ricos tienen los mejores colegios y en los barrios más pobres terminan teniendo los colegios menos buenos. Por eso ha sido siempre importante el busing, ¿no? Que es esta medida que fue muy polémica durante las primarias demócratas, porque Kamala Harris, la senadora por California, cuando era pequeña, iba en busing. Que esto lo que significa era que tú estás en un barrio de clase trabajadora, donde los colegios son de mala calidad, pero hacen como antes la desigualdad económica se veía mucho, de forma mucho más clara en términos raciales, es decir, los pobres eran los negros y los ricos eran los blancos, o sea, antes era de forma mucho más desproporcionada. El busing era una forma de deshacer la segregación racial. Entonces, desde los barrios pobres cogían autobuses que llevaban a los niños lejos de sus distritos para que estuvieran en colegios de los barrios mejores y, por tanto, colegios mejores. Entonces, en este caso es algo que se puede seguir haciendo, pero no siempre se hace, no se puede. Y entonces yo me voy aquí a un colegio, aquí en el norte del Bronx, y veré pues que el colegio se está cayendo a trozos, que el nivel de profesores no es tan bueno, y luego te vas a Connecticut, a cualquier barrio random lleno de gente forrada que hace pues 200.000 pavos al año como mínimo, y flipas los colegios que hay. Pero bueno, que no solo eso, o sea, yo creo que intervienen también muchos otros cimientos que tienen que ver con el estado del bienestar, que en Estados Unidos la gente no tiene acceso a ellos. Y yo creo que el sistema público es muy importante, sanitario, creo que es muy importante la red de seguridad laboral que puede existir con cosas como la guardería universal o con la baja por paternidad y maternidad. Hay muchos estudios y de hecho estuve mirando. Mirad esto, o sea, estuve mirando este artículo que recoge un montón de estudios diferentes. Aunque hay algunos curiosos, porque había uno de California que hicieron un estudio después de que se implantara la baja por maternidad y al final había terminado repercutiendo de forma negativa en el acceso laboral de esas mujeres que se habían pedido la baja por maternidad remunerada en el Estado. Claro, también lo que contaba el artículo, y esto también entiendo que puede ser un poco tendencioso por lo que le tocó los cojones a los que hicieron la investigación y vieron los resultados que no les gustaban, pero lo que decían era, vale, sí, igual le han perdido un poco de acceso laboral, pero al fin y al cabo han tenido como tres meses con sus hijos remunerados, ¿no? Y eso ha ayudado a que esos niños más adelante tengan posibilidades mejores a nivel económico, porque hay estudios que muestran que los niños y las madres tienen mejor salud a largo plazo si tienen esa oportunidad de tener la baja por maternidad, los niños tienen mejor desarrollo cognitivo y desarrollo de salud si pasan más tiempo con su madre durante la infancia, con su padre. O sea que hay distintos estudios que prueban, tanto en Europa, hay estudios que se han hecho en Europa, en España, por ejemplo, también, y en algunos estados donde se han aprobado la baja por maternidad desde hace años, hay estudios que demuestran los buenos efectos a largo plazo. Pero, como decía, este artículo del New York Times era Dices, esto no es la forma en la que enseñamos esto. Está bastante gracioso leerlo porque la conclusión no les moló nada. Pero bueno, os voy a pasar esto por si queréis pegarle un vistazo. Evidentemente esto es un lobby pro Paid Family Leave, pero bueno. Al respecto de los colegios, el podcast del Times, Nice White Parents... A ver...
una nueva serie de 5 partes sobre construir un mejor sistema de colegios. ¿Y qué es lo que se pone de por medio? Ah, de Serial. Ay, pues no lo he visto, no lo he escuchado. Ah, sí era Koenig. Tú, pues no lo he escuchado, qué ganas. Pues me lo voy a apuntar, ¿eh? ¿Ha hecho algo más Sarah Koenig? Seguro que estará trabajando en algo, ¿no? This podcast is supported by the Capital One. ¿Cuánto duran? 50 minutos. Guau, me lo voy a ver seguro, tú. Os lo pongo ahí también, que seguro que alguno está interesado. El alucinante en Alemania tiene 14 meses de baja pagada a repartir en madre y padre y no se muere nadie. En Estonia creo que eran 52 semanas, tú. En Estonia. De locos. De locos. Pues nada, lo voy a dejar ahí, ¿vale, chiquis? Que me he pasado ya de tiempo y tengo que hacer un montón de cosas y además estoy agotado, he dormido poquísimo hoy. Pero espero que hayáis disfrutado del stream. Creo que ha sido una conversación muy interesante y me ha gustado mucho que hayáis estado tan participativos. Está muy guay leer vuestras opiniones y además que las desarrolléis tanto. A ver si para más adelante se me ocurren más ideas que podamos fomentar aquí la conversación entre vosotros y yo. Pero nada, volvemos mañana. Estaré en mi canal con doble entrega porque haremos miércoles por el mundo, porque el lunes por el mundo no lo pudimos hacer este lunes, y miércoles gringo sobre actualidad estadounidense, que tengo algunos temas ahí que llevo tiempo dejándome para más adelante y quiero tocarlos. Y eso, ¿vale? Así que mañana nos vemos. Os mando un abrazo muy fuerte y descansad, que eso es lo que voy a hacer yo, después de trabajar un poco más. Y ved Succession en HBO y Made en Netflix. Bye.